llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Tenemos en piso una visita de lujo. Estamos con la economista Marta Coronel. Marta, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto poder estar aquí. Marta, queríamos consultarte un poquitito tu visión acerca de cómo está evolucionando la economía paraguaya. Tenemos los datos preliminares del IMAEP, del Banco Central del Paraguay, que dan cuenta de una rienda bastante positiva de la economía, ¿verdad? Entonces estamos queriendo saber, ¿hay posibles sesgos al alza? ¿Se está manteniendo todavía la estimación del Banco Central? ¿Ustedes tienen estimaciones diferentes? Explícanos un poquitito. Bien, yo creería que se mantiene. De hecho, nosotros, más bien no es que creería, creemos que se mantendría alrededor del 4%, 3,8, 4%, porque tenemos un poquito la demora o el rezago que está teniendo la electricidad, que va a terminar el año en negativo por la bajante de los ríos, pero sí observamos que a la actividad se han sumado otros sectores. Eso nos dice el IMAEP sin agricultura y sin binacionales, que está creciendo más que el normal, que incluye a la agricultura y a las binacionales. ¿Qué es lo que pasa? No es que la agricultura no ha generado lo que tenía que generar, el tema es que el año pasado ya creció, el año pasado ya se recuperó, entonces este año tiene un crecimiento prácticamente vegetativo, por decirlo de alguna manera, y con la electricidad tirando para atrás, el MIMAEP general, que mide la actividad completa, está alrededor del 5, mientras el otro, que incorpora evalúa solo los otros sectores, nos habla de un número cercano al 7%. Implica que más sectores se han sumado a la actividad que dinamizó el año pasado Laura y que sigue hoy sosteniendo, ¿verdad? Marta, en términos de lo que había sido las expectativas iniciales, el propio Banco Central había dicho de que este año tal vez creceríamos un poco menos que el año anterior, pero se tiene la expectativa de que sea un crecimiento un poco más sustentado en sectores que también tienen mucho más derrame micro, por decirlo de alguna manera, que pueden dar más oportunidades de empleo y que tienen tal vez algún tipo o esa estructura de la economía sería un poquitito diferente a la del año pasado. Eso se mantuvo con el paso del tiempo. El propio Banco Central después fue acomodando un poquitito las cuestiones internas en cuanto al crecimiento económico. ¿Notan algo parecido? ¿Es todavía un sendero que se está transitando o de a poco se fue cambiando un poquitito el escenario? En realidad considero que es algo que está empezando. ¿En qué sentido? Si es verdad que el agro no va a crecer tanto como el año pasado, pero es porque el año pasado dio un gran salto. Si todavía es el que te sostiene gran parte de los sectores, y este año sí notamos, como te digo, que los otros sectores se están incorporando. O sea, la economía tendría que transitar hacia ese rumbo de ir descubriendo que otros sectores pueden sumarse a la actividad y de hecho generar su propia dinámica, otros sectores con potencial que puedan hacer que nuestra dependencia de ese sector se vaya reduciendo. No va a desaparecer nunca porque es súper importante para la economía paraguaya, pero sí se tienen que ir incorporando más sectores. Entiendo que los químicos farmacéuticos, los plásticos se están sumando, hay ciertos sectores comerciales que se están sumando. El problema en el comercio es un poquito la informalidad más que nada, ¿verdad? Pero se va formalizando. Tenemos servicios muy formales y con mucha tecnología como los financieros, las telecomunicaciones. Entonces, como que más sectores se van sumando a nuestra economía, a nuestra estructura económica, aunque eso todavía tiene mucho espacio para mejorar. Eso es lo que se ve, es lo que se siente cuando, por ejemplo, vemos que las exportaciones no es que caen de valor, pero crecen muy poco. De hecho, de enero a agosto hay 14 millones de dólares menos que entraron por exportaciones. ¿Por qué? Porque dependemos del precio de la soja o dependemos de la generación de energía eléctrica. Entonces, todavía estamos en la parte incipiente de ese proceso de ir diversificando la economía. Estas características, Marta, que está citando, podrían mantenerse durante el segundo semestre del año 2024. Es un periodo en el cual se tiene una menor participación del sector primario que otros sectores. Sí, así es. De hecho, se suma el comercial con el cierre de año, ¿verdad? Porque
empieza la dinámica de, bueno, ya está cercano el aguinaldo, podemos empezar a prever, o sea, no prever, empezar a gastar un poco más, previendo que vamos a cobrar el aguinaldo próximo, a mediados de diciembre. Entonces se suman los sectores más comerciales y de ocio, por decirte así, hoteles, restaurantes, se están sumando a la dinámica de la actividad. En líneas generales, Marta, ¿qué mensaje deja para vos este movimiento de la economía paraguaya en los últimos años? Ya el año pasado tuvimos un crecimiento relativamente importante, pero evidentemente que si hablamos de las necesidades de crecimiento de Paraguay, siempre necesitamos un crecimiento mayor. Pero estamos manteniendo otra vez un promedio de en torno a un 4%. Es un primer paso positivo, pero nosotros tenemos que como economía aspirar a mayores tasas de crecimiento. Correcto. Es un buen número, 3,8% de crecimiento, 4% de crecimiento es un buen número, pero ya es como un crecimiento potencial estático que debemos impulsar para que cuando se nos acabe el bono demográfico nosotros tengamos una mayor estabilidad, una mayor productividad de otros sectores, de las personas, a modo de que se pueda solventar o sustentar a la población que va a estar dependiendo en esa época. O sea, nosotros tenemos que empezar ese proceso pensando en las próximas 2 décadas. O sea, sí, es verdad que ahora la economía va a crecer 3,8%, es verdad que es uno de los mejores crecimientos de Latinoamérica, pero todavía debemos dar ese salto que nos asegure un crecimiento estable y que pueda cubrir a la población dependiente en las próximas décadas. Hacia el mediano o largo plazo, Marta, ¿qué te parece que pueden ser los factores justamente que van a ir marcando nuestra dinámica económica? Tenemos, por ejemplo, el grado de inversión que abre muchas oportunidades. El escenario internacional tiene muchísimas incertidumbres, tal vez en la medida en la que Estados Unidos vaya bajando sus tasas de interés, el financiamiento puede fluir un poco más, pero bueno, hay todavía mucha incertidumbre también en términos de conflictos y otras cuestiones. ¿Qué te parece lo principal ahora, viendo el escenario actual, que podría ir llevando a Paraguay en cuanto a su economía de cara a los próximos años? De cara a los próximos años, lo principal para mí, enseño desarrollo económico en la universidad, para mí es generar las condiciones para que esas inversiones que deberían fluir ahora con el grado de inversión realmente lleguen. ¿A qué me refiero con eso? Sí, tenemos un buen clima de negocios, pero según la Getulio Vargas, pero tendríamos que tener gente capacitada para dar respuesta a la demanda de mano de obra. Tendríamos que empezar a pensar un poco en generar condiciones de conectividad, de parques industriales que puedan dar un espacio físico para esas inversiones que tendrían que venir con este logro del grado de inversión. Entonces, a modo de aprovechar el derrame que esas inversiones pudieran realizar. Vos puedes traer una fábrica, pero si todas las personas de la cabeza son extranjeras, tampoco se derrama mucho. Se derrama, sí, toda inversión genera un derrame, pero lo ideal sería que también quede la capacidad instalada aquí. Entonces, para que estos inversores decidan invertir en Paraguay, debemos convencerles también que tenemos las capacidades en capital humano. La economía crece por acumulación de factores y hay dos principales que deben crecer al mismo, no sé si al mismo ritmo, pero por lo menos crecer al mismo sentido, el trabajo y el capital. No puedes solo atraer capitales y no tener la otra pata, ¿verdad? Y del lado de capacitar, tampoco puedes solo capacitar si no estás teniendo los empleos necesarios. Entonces se complementan esas dos patas y no puedes dejar de lado ninguna. O sea, lo del grado de inversión nos va a posibilitar atraer capitales siempre y cuando tengamos la otra pata bien sólida o por lo menos encaminada. Marta, viendo los datos actuales en términos de la estructura económica paraguaya, evidentemente que la diversificación de la economía es una necesidad especialmente para Paraguay. ¿Hay señales ya de diversificación que a vos te parezcan relevantes o de repente todavía hay mucho esfuerzo que tengamos que hacer en materia de ir diversificando nuestra economía para crecer más? Queda una importante brecha, pero ya hay señales. Eso es lo bueno. Tenés algunos sectores que se están prendiendo a la dinámica, como te dije, el químico farmacéutico, plástico. Hay otros sectores más tecnológicos de generación de software y demás que ya estamos entrando en eso. Simplemente que todavía es un proceso que inicia.
La industria también ha ido ganando espacio. O sea, la química farmacéutica es una industria, pero todavía depende mucho del sector agropecuario con las MOAs, la manufactura de origen agropecuario. Pero sí, uno ve que tienes una diferente dinámica, te vas por la ruta, por el acceso sur, hoy ruta 1, y ves fábricas de diferentes sectores. También aquí en Asunción se prestan servicios ya más especializados. Todavía los servicios son mayoritariamente de actividades no sofisticadas, pero tenés el sector financiero, el sector telecomunicaciones, los software que están desarrollándose. Entonces, es un proceso que tiene todavía largo camino, pero a lo menos ya lo hemos empezado. Es un proceso también que el sector agropecuario tiene que encarar, Marta, en términos de que nosotros ahora, por ejemplo, estamos teniendo esta situación de precios bajos de las materias primas que podría mantenerse inclusive en el mediano plazo, y en la medida en la que se vaya teniendo valor agregado sobre la producción es un poco más factible cobrar más y tener más ingresos, ¿verdad? Son cuestiones que en cierto modo también hay que ir avanzando con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo habría que avanzar hacia ahí, siempre teniendo presente que somos 6 millones de habitantes. El mercado interno es pequeño para vender cualquier producción, para absorber toda la producción que se haga de cualquier industria. Entonces, la tercera pata que no te había citado es justamente eso. Un país chico, con ingresos bajos todavía, con poca gente, necesita vender, generar, tener mercados afuera. Y eso exige mucho esfuerzo tanto del sector público como del privado. El privado en el sentido de generar productos que tengan calidad, que tengan valor agregado, que sean apreciados afuera, y en el público para generar las conexiones que se necesitan. El mercado es fundamental y somos un país pequeño.